Hola chicos, buenas tardes, buen día, que tengan todos un excelente día. Vamos a empezar con una materia de química. Acuérdense nuevamente, después les van a mandar el link para que sepan dónde buscar en YouTube. Son clases para la plataforma de Manhattan School. Cualquiera de los chavos que esté en línea pueden poder acceder a esta plataforma. De hecho, el video va a estar en YouTube y pues van a poderlo ver cualquiera que quiera verlo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la materia que es Química 1. Estas materias que estamos ahorita manejando son materias para el primer cuatrimestre de Manhattan School. Y ya llevamos lo que es Matemáticas 1, vimos lo que es la primera parte de Matemáticas 1, ya vimos y vamos a empezar con Química 1. Química 1 es una materia muy especial. Para empezar, no es mi fuerte la materia de Química 1, pero bueno, vamos a ver lo que es conceptos. ¿Por qué es importante química? Bueno, pues porque todas las cosas que nos rodean, chicos, están hechas por algo químico, ¿sí? Tanto este marcador, el pizarrón, mis lentes, el papel, la computadora, todo, mis zapatos, mi ropa, todo es hecho de manera química, todo tiene un proceso químico, ¿sí? La química tenemos que se relaciona con muchísimas materias, pero principalmente con la lógica y con las matemáticas, con la física. Son de las materias más importantes con las que se ha relacionado la química. Hasta geografía podemos decir que tiene una relación con la química. ¿Por qué? Porque ciertos elementos químicos no existen en tal parte y en otras partes del mundo sí los hay. Entonces, si hablamos de química, estamos hablando de una materia o de una ciencia que tiene relación con muchísimas otras ciencias o con muchísimas otras materias. Por lo pronto vamos a empezar con los conceptos de nuestra clase 1 o de nuestra tarea 1, que es, primero, ¿qué es el número atómico? Tenemos el primer punto, ¿qué es el número atómico? Bueno, ¿y cómo lo representamos? Con una N y con una A. ¿Sí? Un punto. Lo que es Na. Vamos a poner las mayúsculas porque acuérdense que dentro de lo que es química tenemos símbolos. No sé si se acuerdan, ustedes tienen una tablita, la tabla de los símbolos químicos, donde se representan como con letritas, y bueno, nos podríamos confundir, esto es número atómico. Vamos entonces a manejar el número atómico con mayúsculas para no ver que esto es sodio, ¿verdad? Sodio, esto significa sodio. Entonces, para no tener esa confusión, vamos a manejar las abreviaturas con mayúsculas en el caso de abreviaturas, no en el caso de símbolos. Entonces, ¿qué es el número atómico? Bueno, el número atómico es igual al número de protones que contiene un átomo, ¿sí? Un átomo, ¿qué es un átomo? Bueno, ahorita lo vamos a ver como concepto también, pero es el número de protones. El número atómico son los protones que tiene el átomo. Eso es lo que en grandes rasgos significa número atómico. Y si se fijan dentro de ahí pueden investigar en Google, pueden googlear, también ya saben que Google es una herramienta muy eficiente para poder sacarnos de muchas dudas. Tenemos lo que es lo que es el núcleo, el número atómico, tenemos lo que son las bases, y aquí vienen los protones. Y tenemos que ver cuántos hay en cada uno de sus anillos, por ejemplo, ¿sí? En cuántas estructuras se vienen formando. Por ejemplo, aquí tendríamos 4 protones,
¿sí? Que tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que es el número atómico. ¿Qué tenemos que ver? En el átomo, los protones están en un estado basal, o sea, no están en movimiento. Todo tiene un movimiento. Si ustedes dicen, tiene un movimiento por dentro, al estar segregando la tinta, hay un movimiento atómico. ¿Sí me explico? Entonces, ese se encuentra en el estado basal y eléctricamente está neutro. El átomo el número atómico eléctricamente está neutro, el átomo, o sea que no tiene ni cargas positivas ni cargas negativas, o sea tenemos un neutro. El número de protones es igual a los números de electrones. En este caso, el número atómico tiene que tener los mismos electrones y los mismos protones, ¿ok? Protones que tiene el átomo y tiene un mismo número de electrones. Entonces, eso es lo que es el número atómico. Tenemos el primer punto apenas. Ok. Vamos a seguir con el segundo punto, que son los compuestos. Recuerden que esta clase está basada en sus tareas del primer cuatrimestre de Química 1, con la investigación que tienen que hacer, ¿sí? Esta investigación la tienen que realizar ustedes para poder saber. Esto es una explicación de la clase, nada más por si tienen alguna duda, puedan entrar nuevamente al link de YouTube y puedan pues quitarse esas dudas que puedan surgirles con los conceptos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de lo que son los conceptos, los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Bueno, son sustancias que resultan de la unión química de dos o más sustancias, ¿sí? Un compuesto no puede ser de una sola sustancia. Un compuesto tiene que tener mínimo dos sustancias o dos elementos químicos que se puedan unir, que se unan, ¿sí? Dos elementos químicos que se unan. Mínimo deben de ser dos elementos químicos para que nos genere un compuesto, ¿sí? Los compuestos o los elementos que se puedan unir no tienen que tener la misma proporción. Yo puedo, por ejemplo, un compuesto puede ser, hablando sobre un tema de la vida cotidiana, podría ser la revoltura de leche con chocomil. No tienen que tener la misma proporción. ¿Sí me explico? O sea, los compuestos pueden tener una proporción diferente o variada en sus elementos químicos. Eso es lo que significa un poquito de lo que es los compuestos, ¿sí? En los compuestos no es posible identificarlos, a simple vista. Yo, por ejemplo, si yo hiciera un licuado, de manzana con plátano y la leche de soya, yo podría decir es un licuado de que no sé de qué es a simple vista. Tendría que poderlos probar, en este caso, para poder saber de qué trata este licuado que tengo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que es
lo que son los compuestos. Ahora, los compuestos no siempre se pueden separar, no siempre se puedan separar y vuelvan a estar en su estado natural o en su estado original. Los compuestos muchas de las veces se tienen que hacer procedimientos químicos para poderlos separar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una aleación de oro con hierro, sí se puede separar el oro y el hierro, pero tiene que haber un procedimiento químico para poderlo hacer, si no, no podríamos desarrollarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos el primer punto, que es los números atómicos. Segundo, que son los compuestos, ya dijimos, se pueden separar siempre y cuando sea un elemento químico, ¿ok? O con un procedimiento químico. Bueno, vamos al tercer punto. En el tercer punto, chicos, tenemos lo que es, en esta tarea, en la plataforma, tenemos qué significa, cómo podemos desarrollar una fórmula, ya sea desarrollada o gráfica, ¿ok? Entonces tenemos la fórmula desarrollada. De un compuesto, hablando de, ¿verdad? De un compuesto, de alguna sustancia o sustancia, lo que queramos. En este caso, vamos a desarrollarla, se puede hacer, la fórmula se puede desarrollar y semidesarrollar. Tenemos dos partes que podemos hacer, o podemos manejarla también en su estado basal, que es el estado donde nos dice, por ejemplo, tenemos 3 de carbono con 8 de hidrógeno. 3 átomos de carbono con 8 átomos de hidrógeno. Aquí ya tenemos una unión, una mezcla, o un compuesto, ¿sí? ¿Qué es esto? Carbono e hidrógeno. Bueno, a lo mejor muchos no sabemos ni qué significa, ¿verdad? Pero esto es lo que le llamamos propano, o el gas propano podría ser. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta es la fórmula, esta no es la fórmula desarrollada, esta es una fórmula nada más en su forma basal, ¿sí? O en su base, como se le puede decir. Aquí los términos químicos es lo que nos dice que son en la forma basal, pero vamos a hacerla en forma desarrollada, ¿sí? Desarrollada. ¿Qué es lo que nos pide? Fórmula. ¿Qué es lo que nos pide nuestra tarea número 1 de Química 1? ¿Ok? Y tenemos, ¿qué nos dice? Son 3 átomos de carbono, y tenemos 1, 2, 3, y están con sus enlaces, ¿verdad? Con sus enlaces, y tiene que tener 8 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de hidrógeno. Y estas serían lo que es nuestra fórmula desarrollada. También se puede sacar una fórmula semidesarrollada, que no es la que nos piden en este caso, pero la vamos a poner por si después en otra ocasión nos saliera esa información. La fórmula de semidesarrollada, en este caso sería poner igual los 3 de carbono con los 8 de hidrógeno, pero vamos a ponerle aquí semidesarrollada, ¿sí? Y la vamos a poner como, bueno, C1, H3, CH2, CH3. Tenemos 1, 2, 3 de carbono, 3 y 2 son 5 y 3
son 8 de hidrógeno. Entonces, también tenemos lo que es la fórmula semidesarrollada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, tenemos lo que es esto sería la primera parte, sería la primera parte de los temas que tenemos en la tarea número 1 y son 7, ¿verdad? Son 7 los que tenemos en esta tarea de Manhattan School, que tenemos en nuestra plataforma, de hecho. Ok. Vamos a ver cómo nos va con la siguiente partecita que tenemos, ¿qué son los cationes? Tenemos, ¿qué son los cationes? ¿Qué son los cationes? Bueno, los cationes son elementos subatómicos que se encuentran conformando un átomo y que tiene menor carga eléctrica negativa y que se ubican en torno al núcleo. Estos se ubican en torno al núcleo, ¿sí? Eso es lo que son los cationes. Son una parte subatómica, o sea, es una partecita subatómica, una parte del átomo, ¿sí? Es una partecita del átomo. Para esto vamos a ver, a continuación vamos a ver cómo está conformado un átomo, qué es lo que tiene, qué es lo que lleva. Bueno, subatómica quiere decir que está dentro del átomo, ¿ok? Entonces, de menor carga negativa, eso es como está conformado un catión, ¿sí? Ok. Los cationes. Ay. Ok, vamos a ver el término que sigue, que es ¿qué son los electrones? Los electrones, ok. Los electrones están también igual, vamos a verlos dentro del átomo, son parte de un átomo, que tienen la carga positiva. La carga neta que tienen es positiva, es decir, son aquellos átomos o moléculas en los que el número de protones en su conjunto supera al número de electrones. Esto específicamente en química se produce siempre por la pérdida de electrones, ¿sí? Por la pérdida de electrones, puesto que estas son las únicas partículas con carga que pueden abandonar o incorporarse a los átomos o moléculas. Entonces, esa es una de las partes importantes que son los cationes, ¿ok? Dentro de y los electrones, cargas positivas, ¿sí? Con carga positiva. Bueno, tenemos lo que es el siguiente punto, que es la química inorgánica, perdón. Bueno, la química inorgánica. Tenemos dos formas de química. Dentro de la química existen dos formas, lo que es la química orgánica y la química inorgánica.